Desafíos del enfoque restaurativo en la gestión comunitaria. Una breve referencia como para contextualizar. Cuando me refiero a enfoque restaurativo, me refiero a estos procesos que contemplen estas dimensiones. Por un lado, la responsabilidad del autor, en tanto y en cuanto pueda tomar conciencia de lo que implica su proceder, implicó. La restauración de la víctima, en tanto y en cuanto pueda integralmente ser restaurada, y la reintegración de ese infractor a la comunidad. Estas dimensiones van a ser contempladas en cualquier tipo de estos procesos dialógicos, ya sea que partamos de la base de un momento reflexivo, como puede ser una conversación, una reunión informal o programada, que nos permita, a través de una guía de preguntas, la toma de conciencia, como puede ser en una institución educativa. Me refiero también a los círculos de diálogo, estos círculos que tan bien funcionan, ya sea en instituciones educativas o en comunidades como una asociación vecinal, como una ONG, un comedor comunitario, a intervenciones restaurativas breves y hasta conferencias formales, a veces talleres que podemos dar para sensibilizar en otros ámbitos comunitarios o en comunidades, no sé, servicio penitenciario, estas comunidades que son claves al momento de pensar la convivencia. Ahora bien, esta amplitud eh, que nos permiten los procesos restaurativos y que a veces implica hablar de un enfoque restaurativo, esta amplitud en los procesos y demás, muchas veces nos pone frente a ciertos riesgos, porque cuando todo es llamado restaurativo, cuando todo es restaurativo, corremos el riesgo de que nada lo sea. En este sentido, eh, cuando todo es restaurativo, podemos correr el riesgo que estos procesos se transformen en una charla de café o hasta que se transformen en una intermitente línea de reuniones que de pronto no llevan a ningún lado, con el riesgo que se cuelen por allí estas creencias punitivistas que están tan arraigadas en la sociedad y que sin duda van a dejar a las partes con una sensación de insatisfacción. Ese es un desafío que yo he podido presenciar, porque ahora como que el término está de moda, lo están tomando diferentes instituciones, y como todo es tan amplio, a veces siento que está todo permitido, pero que al final no nos lleva a ningún lado esta amplitud. Entonces hoy quiero hacer foco en dos o tres desafíos. Otro desafío a superar que obedece a esta amplitud es la detección de los intereses no satisfechos, ¿sí? A veces poder enfocar en los intereses de las partes cuesta muchísimo, ya sea porque durante el proceso judicial no fueron satisfechos, porque se utilizaron otros métodos de abordaje que no permitieron a estas partes expresarse o no permitieron ese trabajo interno que se necesita para poder detectar un interés. Esto nos impide profundizar, al no poder profundizar en los intereses de las partes, obviamente estas se quedan con un sabor a poco nuevamente cuando termina la intervención. Y esto muchas veces pasa, porque este tipo de procesos muchas veces son sentipensantes, ¿sí? En este proceso sentipensantes muchas veces nos encontramos con la incapacidad de las partes de articular sus necesidades y expectativas. El relato se tiñe de historias, el foco se pone en el otro, y esto nos exige a quienes intervenimos desde estos espacios un tanto de rigurosidad en la profundidad con la que indagamos, de manera tal que las partes puedan moldear un pedido, porque esto se relaciona directamente con la eficiencia del proceso. Me refiero a eficiencia en el sentido de tener claridad en lo que las partes pretenden, porque esto nos va a permitir chequear si se han generado las condiciones para el diálogo, generar la confianza y hasta advertir cuando no es viable un tipo de procesos como este. Si no tenemos claridad en cuanto a lo que las partes quieren en el proceso puede estancarse y otra vez vamos a encontrar partes insatisfechas con el resultado. A fin de abordar este desafío, creo que es muy útil
Considerar el momento del mapeo del conflicto, esa instancia inicial donde exploramos, donde nos estamos chequeando a ver si es procedente o no, como un primer momento como una intervención en sí misma. Y es fundamental considerar el momento del mapeo del conflicto como una intervención en sí misma, porque desde ese momento ya estamos generando o no la confianza en las partes como para que este proceso sea posible. Esto es clave para el interventor, el mediador o el facilitador que intervenga, porque de otra manera, las partes, si no se sienten cómodas, si no se genera esa confianza, probablemente no puedan trabajar colaborativamente. Y esto me lleva a hacer foco en el desafío que quiero trabajar con ustedes hoy, que refiere fundamentalmente a abordar con la suficiente profundidad los intereses de las partes, de cada una de las partes, y de las partes en general, sosteniendo este compromiso de restauración durante todo el proceso. Lamentablemente, en algunos procesos que he observado, este compromiso como que decae en algunos momentos, como que no puede ser sostenido y el proceso queda como que se pierde en el tiempo. Obviamente, siempre rescatamos algo, eso en cualquier proceso nos va enriqueciendo a medida que lo transitamos, pero está bueno hacer este foco en este desafío para poder tomar algún instrumento que nos permita sostenerlo hasta el final. Sabemos que a veces hablamos de procesos muy largos y es un desafío la sostenibilidad en el tiempo. Sobre todo en este contexto en que todo es rapidez, todo es inmediatez, y en contextos cada vez más polarizados, donde estos tipos de procesos, por más que estén de moda, siguen siendo contracultura. Moldear el pedido puede ser un desafío y también es una oportunidad para promover claridad y comprensión en las partes. Me parece que es como plantear el juego claramente. La propuesta, ¿cuál es? Trabajar con un poco más de profundidad la definición conjunta del problema, la identificación de la brecha entre la situación actual y aquella a que las partes quieren llegar, la identificación de metas e indicadores y, por supuesto, el monitoreo. En este sentido, lo pienso siempre como la elaboración de un plan, que quizás no está incluido de antemano en este diseño del proceso de diálogo colaborativo. Quizás este plan pueda empezar a pensarse siempre de manera conjunta a partir de la definición conjunta del problema. Para lograr una definición conjunta del problema, por supuesto, es necesario, como decíamos recién, considerar el mapeo como una intervención en sí misma, a partir de la cual yo ya genero esa confianza, empiezo a generar ese vínculo con las partes que me va a permitir trabajar posteriormente. Trabajar siempre desde la comprensión de las partes entre sí para lograr este replanteo del conflicto de manera tal que englobe los intereses de todas las partes. ¿A qué me refiero con línea de base, ¿no? O identificar esto de la línea de base. La línea de base es el estado inicial en el que se encuentran las partes antes de arrancar, digamos, ¿no? Sobre el tema que estamos trabajando. En la foto, es como una foto que nos permitirá luego comparar la evolución del indicador de la meta, cómo fueron transformándose estas partes. Es muy importante porque si nosotros pensamos en esta toma de conciencia que implica el enfoque restaurativo, hay una transformación que se va dando en el proceso. Y esta foto, que es la línea de base, nos permite y les permite, sobre todas las partes, ser testigos y evaluar sus progresos. Esto produce un empoderamiento muy importante a la hora de sostener estas transformaciones. Puse acá y comparto con ustedes algunas preguntas que hacen al momento de establecer la línea de base, es decir, ¿dónde estamos y hacia dónde vamos? ¿Qué hace que esto que estamos trabajando sea importante? ¿Qué sentido tiene trabajar esto? Para saber dónde estamos parados. Y ahí a transitar hacia el futuro. ¿Qué pasa si logras tal cosa? ¿Qué va a ser distinto cuando lo logres?
¿Qué sería posible? Llevar siempre a las partes a este estado de posibilidad les amplía la visión de futuro. Y esto es muy importante, tanto individualmente como colectivamente. Fijar las líneas de base de las partes en general y de cada una de ellas es importante para poder evaluar los progresos. Y también hablaba en la propuesta de poder trabajar con metas e indicadores. ¿Por qué con metas e indicadores? Porque las metas y los indicadores proporcionan una guía clara que permite saber a las partes qué se espera de ellos y en qué etapa del proceso estamos trabajando como para poder mantener este compromiso y motivación a lo largo de todo el proceso. Siempre en el foco, en el centro de todo, ponemos a los objetivos e intereses de las partes, a esta definición del problema y estos objetivos y estas metas que las partes han definido de manera conjunta. Entonces, acá también comparto algunas preguntas que nos pueden llevar a establecer metas e indicadores. ¿Qué queremos lograr? ¿Qué queremos alcanzar? ¿Cómo vamos a transformar? ¿Qué tiene que pasar para que lo logremos? Esto para establecer una meta y un indicador. Y el indicador debe posibilitar medir el progreso. Entonces, tanto la meta como el indicador actúan como puntos de referencia para medir este progreso y evaluar si se están logrando los resultados deseados o si es necesario ajustarlos. También producen un enfoque a futuro de lo que está sucediendo, con lo cual nos permite hacer mucha más fuerza en reparar este tejido social que ha sido dañado y prevenir escenarios futuros. Nos permite trabajar no solo en lo actual, sino en el futuro, porque hay una meta que deseamos. No estamos enfocándonos solo en esto, sino en un lugar anhelado. Y nos permite también la promoción de la responsabilidad, que era otra de las dimensiones que traje hoy cuando hablé del enfoque restaurativo. Establecer metas fomenta la responsabilidad personal y colectiva al definir claramente lo que se espera de cada parte involucrada en el proceso. Aplicar un plan de metas en un proceso no puede ser altamente beneficioso para ayudar a las partes a enfocarse en sus objetivos y trabajar hacia soluciones mutuamente aceptables. Identifiqué algunos puntitos para destacar, para ir cerrando, en el sentido de pasos que pueden ser interesantes al momento de trabajar con estos tres aspectos que quise compartir hoy con ustedes. Por empezar, en una de las primeras reuniones que nosotros trabajemos en estas intervenciones de mapeo, hablábamos antes de que las partes puedan moldear lo que quieren, moldear el pedido. Esto ya también nos va a permitir descartar incluso si de pronto no es procedente un tipo de proceso en ese momento, en esa etapa del problema. Como segundo momento, una vez que las partes puedan expresar qué pretenden y que tengan la confianza necesaria y demás, podrán trabajar juntas en la definición conjunta del problema. Y ahí podrán priorizar sus metas. Estas metas tienen que siempre establecerse con estos criterios. Tienen que ser específicas, ¿sí? Las metas deben ser específicas y claras en cuanto a lo que se quiere lograr. Tienen que ser medibles, cuantificables de alguna manera, tienen que ser alcanzables, tienen que ser metas realistas y tienen que ser relevantes, tienen que ser de una relevancia tal que nos permita sentir que son importantes, que debemos trabajar para ello y con un plazo de tiempo definido. Traje algunos ejemplos de procesos en los que he participado. En este proceso, la definición conjunta del problema, trato de cómo hacer para poner en valor la feria, se trataba de feriantes que tuvieron muchos inconvenientes y mucha inseguridad. Entonces, la definición conjunta del problema fue cómo hacer para poner en valor la feria de manera segura y en regla y que haya espacio para todos los feriantes. La línea de base, donde establecimos desde dónde arrancábamos, hablábamos de tantos feriantes, puesteros, todos los que estaban sin lugar para vender sus productos,
la división que había entre los grupos, la estigmatización. Se trata de establecer las características del momento. Si no tienen datos de ese momento, pueden trabajar con los últimos datos que tengan. Establecer una meta, este conflicto lo trabajamos en el 2019, con lo cual la meta se estableció para el 2020. Tener 200 puestos con toldos nuevos, identificados por colores a lo largo de la avenida, que era el lugar donde querían instalarse, contar con 10 baños clínicos y resolver los conflictos en mediación. ¿Cuáles iban a ser los indicadores para saber si esas metas se habían cumplido? Cantidad de gazebos y toldos, cantidad de baños y cantidad del incremento de las intervenciones de mediación o diálogo. Al final terminamos capacitando como mediadores a muchos de los feriantes que participaron en ese conflicto. Esto es solo un ejemplo simplificado de cómo trabajar y aplicar estas tres cuestiones a fin de ser rigurosos en la indagación para poder profundizar en los intereses de las partes y poder sostenerlos en el tiempo. Otro ejemplo que quiero compartir fue de otro caso, esto se dio en una institución educativa, cómo hacer para que las alumnas y los alumnos se sientan seguros y cómodos en el aula y que puedan hacer bromas sin lastimar al otro y se restablezca el sentido de pertenencia y comunidad en la institución. Este también fue un caso muy grande, lo trabajé por mucho tiempo, más de 6 meses, y lo trabajamos en conjunto con alumnos, familias, directivos de la escuela y docentes. Este es otro ejemplo que les dejo. Se trata siempre de ser concretos a la hora de tomar estos datos. Que yo sé que al principio, porque a mí misma me parecía de esa manera, esta rigurosidad sonaba como un poco a contramano de la espontaneidad que requiere el proceso. Pero créanme que es un trabajo que hace a la sostenibilidad en el tiempo. Algunas recomendaciones y errores a evitar. El diseño y elaboración de una línea de base, un plan de metas e indicadores no es tarea sencilla, con lo cual requiere voluntad, tiempo y esfuerzo. Y creo que hay que chequear estos tres recursos en cada proceso para evaluar si esto es posible. Muchas veces se requiere un equipo facilitador para esto, porque a veces el mediador o la persona que está interviniendo no tiene estas capacidades o conocimientos sobre planificación y demás como para poder hablar de la especificidad que tiene que tener una meta y demás. Otras cuestiones que pueden, para evitar errores en la capacitación de los equipos, de las partes que estén participando, a veces conviene hacer talleres específicos más allá de los encuentros participativos para poder identificar cada una de estas metas. Así que, bueno, me pareció un aporte, voy a dejar de compartir. Creo que hacer hincapié en estos aspectos hace a la profundización de los intereses y hace a que las partes se sientan satisfechas y además nos permite trabajar mejor en el monitoreo, porque al tener indicadores y al tener metas con plazos, sabemos quienes intervenimos en el proceso qué ir a chequear, cómo, y se traba este vínculo y permite ese acompañamiento fundado y con contenido que le debemos a las partes en un proceso restaurativo. Muchas gracias.